personas que se... me salió un mensaje. Perdón. Las empresas de control de plagas, salud pública, ventas institucionales, industria alimentaria, hotelería, higiene rural, agroindustrial, pecuario y demás. Entonces sí tenemos diferentes ámbitos donde nosotros tenemos participación en el control de productos. Nuestras fortalezas en Beceris: tenemos un amplio portafolio de productos, el abanico es amplio, una excelente logística para la distribución de productos, capacitación presencial y en línea, precisamente, expertos en soporte estratégico, gran alcance local e independiente, tecnología y herramientas digitales, ¿no? Ingresen a la página de Beceris para que la conozcan, vean todas las ofertas que tenemos. Tenemos cursos ProTraining para todos aquellos que van comenzando precisamente en el control de plagas. Tenemos el de biología y manejo de hormigas. Tienen un costo, pero si son nuestros clientes, se les van dando algunos puntos para que ustedes puedan entrar de manera gratuita. Tenemos el curso de manejo y biología de hormigas, cucarachas domésticas. Tenemos el de identificación y manejo de plagas de productos almacenados con feromonas, gestión moderna de chinches. Tenemos el MIT para la seguridad e inocuidad del producto, biología y comportamiento de roedores. Y bueno, amigos, esos cursos ustedes los pueden ver en nuestra página precisamente. De esos 6 cursos que les acabo de mostrar, 5 están traducidos al español porque vienen de Estados Unidos. Y nuestras promocionales para el evento: tenemos el paquete de roedores con un costo de $1,000. Y el paquete equipos tenemos a la marca IGEVA con su modelo TF35 y a la Nébula por solamente $40,500. También tenemos el paquete controlador con diferentes insecticidas por un costo de $7,250 y el equipo sanitizante con un modelo de B&G Fogger 2600, un litro de Ixovac y un overall por solo $12,000. Para aquellos que se dedican al control de termitas, tenemos el famosísimo Versatul con un litro de termidor por solo $15,000. Y bien, amigos, pues ahorita hasta ahí los comerciales. Nuevamente agradezco la invitación de AMSADE y no se olviden de visitar nuestra página en www.pesweb.com.mx para que la conozcan los productos, conozcan las ofertas que tenemos para todos ustedes, en tanto capacitación como de productos y equipos. Acérquense a nosotros, con todo gusto los atenderemos y resolveremos las dudas que ustedes tengan. Y bien, amigos, ahorita por el momento, la parte de los comerciales, hasta aquí llegaría. Me regalan un minuto, voy a hacer el cambio a la presentación para pasar a la ponencia que tenemos programada. Regálenme un minuto y estoy con ustedes. Ya está la pantalla. Pues bueno, amigos, vamos a entrar en un tema que a muchos les interesa. El tiempo es un tanto corto para un tema tan extenso, entonces pues vamos a abarcar yo creo que los aspectos más importantes. A ver si al final de la sesión podemos tener un lapso de unos 5 o 10 minutos para atender algunas preguntas de manera rápida. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema, ¿no? ¿Qué es un responsable sanitario? Entonces, pues vamos a ver una definición general de lo que es responsable sanitario precisamente. Y bueno, un responsable sanitario es quien es el responsable de que la operación y funcionamiento del establecimiento se apegue a la regulación sanitaria vigente y de la pureza y seguridad de los productos. Deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes. Aquí hay que hacer una pausa y más adelante también se los explico. No necesariamente deben de tener una carrera en las áreas
biológicas precisamente para poder ser responsable sanitario. Pero aquí es algo muy importante que dice que nos debemos de apegar a la regulación sanitaria y que de los productos. Entonces los productos, para aquellos que no saben, pues deben de tener un registro ante COFEPRIS precisamente y se dividen en 4 bandas: la banda verde, azul, amarilla y roja, con su registro autorizado en sus 3 diferentes áreas, que puede ser doméstico, urbano o de jardinería. Son los que las COFEPRIS nos permite utilizar. Entonces, el responsable sanitario siempre debe estar al pendiente de que los productos que adquiere para realizar el control de plagas con los diferentes clientes cumplan con esta normatividad, ¿no? Y la verdad es que es muy común que los distribuidores que estamos y que nos dedicamos a la venta de plaguicidas, pues tengamos este tipo de plaguicidas. Lo que no se vale, por ejemplo, es que alguien compre un insecticida en los mercados sobre ruedas, en los tianguis de la Ciudad de México, que vienen en botellas de refresco precisamente ya preparados, y con esos hagas el servicio. ¿Por qué? Porque pues el de primera tú no sabes qué ingrediente activo tiene, no sabes el nombre comercial, no sabes nada acerca de ese plaguicida. Entonces sería muy poco ético y profesional que se brinden servicios con este tipo de productos. Lo ideal es que se adquieran los productos con los distribuidores autorizados y que se trabaje con ellos. Desde ahí empieza la vigilancia del responsable sanitario. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes estén adquiriendo alguno de esos productos. También los responsables deberán ser profesionales del área químico-biológica, con las excepciones establecidas en el reglamento, y en todo caso deberán contar con título profesional registrado ante las autoridades competentes y el permiso de responsable expedido por la unidad sanitaria. La Secretaría determinará en qué caso se podrá autorizar a profesionales de otras ramas de las ciencias vinculadas a la salud, técnicos o personas con experiencia equivalente. Y aquí está el meollo del asunto: técnicos o personas con experiencia equivalente. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente debes de tener una carrera en las áreas químico-biológicas. Debes de tener una experiencia comprobable para que tú puedas solicitar ante COFEPRIS, o dependiendo del estado en el que te encuentres, la ejecución del examen de responsable sanitario, como responsables o auxiliares. Entonces, no se desanimen si pensaban que era exclusivo para todas aquellas personas que tienen alguna carrera y ustedes por alguna razón no la tienen. Pues si comprueban esa experiencia con un curso, por ejemplo, pues pueden presentar sin problema su examen de responsable sanitario, que sería el primer paso para el establecimiento de su negocio de control de plagas, ¿no? Y el responsable sanitario es muy, muy importante, es la médula central de todo lo que viene siendo el establecimiento. ¿Qué perfiles? ¿Qué nos dice la norma? Nos dice: podrán presentar el examen candidatos profesionales de otras ramas y personas con experiencia comprobable, lo que les estaba comentando hace un momento, en los servicios de control y exterminación de plagas, debiendo en ambos casos presentar constancias. Pero, a ver, aguas con las constancias. Aquí en las constancias no se vale una constancia de un curso que tomaron ustedes y que el ponente no tenga un registro ante STPS o ante Conocer. Todas las constancias que ustedes presenten deben de ser válidas y comprobables. En el caso de los DC3 les van a pedir incluso el DC5 de su ponente. Perdón, es muy importante entonces que cuando ustedes tomen un curso de capacitación y les extiendan un DC3, el ponente mismo les proporcione su DC5, que se lo van a pedir. ¿Sale? En el caso de algunos cursos que están registrados en Conocer, por ejemplo, que ya son certificaciones, no hay mayor problema. Estas certificaciones traen un código QR con el que se puede verificar la validez oficial del documento, y en su caso, algunos ponentes, como en este caso ser servidor, tenemos el registro o tenemos en el Conocer y aparecemos con todos los datos. Entonces, fíjense bien que el ponente tenga este tipo de registros para que sea válido ante la COFEPRIS. En dado caso que ustedes no puedan comprobar esta parte, pues no les van a permitir realizar el examen de responsable, en teoría.
Debiendo en ambos casos presentar constancias, lo que les comentaba, diplomas, reconocimientos, etcétera, otorgados por asociaciones de controladores de plagas urbanas, instituciones educativas y universidades reconocidas en el manejo de plagas, organismos certificadores y capacitadores externos. Aquí es donde entra el famoso DC3. Tomando como base para dicha capacitación el temario para el examen de conocimientos del responsable sanitario de empresas dedicadas a los servicios de control y exterminación de plagas que se encuentra al final de este documento. ¿Qué quiere decir? Hay muchas certificaciones, por ejemplo, en conocer precisamente de manejo integral de plagas, grado de inocuidad, control básico de plagas urbanas, etc. Hay 3 o 4, si no mal recuerdo, pero ninguna de ellas te abarca el temario. Sí te lo pueden hacer válido definitivamente, pero las probabilidades de que pasen el examen ustedes, si es que no tienen una experiencia previa, van a ser un tanto limitadas. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes se capaciten precisamente en el temario del examen de responsable sanitario y sus posibilidades de pasar el examen van a aumentar. ¿Sale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que busquen este tipo de cursos donde les expidan un DC3 precisamente, pero exclusivo del temario de responsable sanitario. Si ustedes después o al mismo tiempo quieren tomar una certificación en control de plagas urbanas, grado de inocuidad en alguna otra, pues adelante. Pero sí les recomiendo mucho que se enfoquen primero en el temario del examen. En el caso de las constancias y formatos de este 3, constancia de competencias o de habilidades laborales emitidas por capacitadores externos, estos deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, por lo que además deberán presentar el famoso formato DC5. Y pues aquí está la base, ¿no? Lo que les comentaba precisamente hace un momento. No es algo que yo me haya sacado de la manga, como coloquialmente podemos decir, es algo que está bajo norma y nos lo van a pedir precisamente, ¿no? Entonces, amigos, cuando ustedes vayan a hacer este tipo de capacitaciones, pues pidan su formato de S5, aparte del DC3. Entonces deben de tener dos, el DC3 y el DC5. ¿Y qué viene en el temario? El temario del examen, de manera rápida, nos va a pedir la distribución geográfica. ¿De qué? De insectos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pide esto? Porque no son las mismas plagas o no son los mismos insectos por tipos de regiones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, me queda claro que hay alacranes, pero los alacranes más peligrosos pueden estar en la zona del Bajío, por ejemplo, en Jalisco, aunque muchos se hicieron famosos por los alacranes de Durango, que según son los más agresivos, pues no, al parecer los que son más agresivos, más peligrosos son los que están en Jalisco precisamente, y son tan peligrosos que ellos mismos tienen su propia norma, ¿no? Entonces hay otras plagas, por ejemplo, los mosquitos, que también están por zonas, ¿no? En unas zonas son más peligrosas que en otros y demás, pero hay muchas plagas que son comunes, por ejemplo, las chinches de camas, el Cimex lectularius, esos pueden encontrarlo prácticamente casi en cualquier parte del país, pero bueno, más pegado a la franja del trópico, de lo que viene siendo el Ecuador, pues es más común este tipo de insecto. Entonces es importante conocer este tipo de plaga, nombre científico. En el examen, ¿qué te van a pedir? Pues el nombre científico de la chinche, por ejemplo, Cimex lectularius, te van a pedir hábitos, te van a pedir, ¿no? A qué orden pertenece, a qué taxonomía, te van a pedir que conozcas lo mejor posible a los insectos. Luego te dicen que es la taxonomía precisamente, donde se desprende la parte del nombre científico, que si es un hemíptero, que si es un coleóptero, que si es un lepidóptero y demás. Entonces, ahí ya no les van a preguntar por el mayate, ya no les van a preguntar por la chinche, les van a preguntar por los nombres científicos de los insectos y de las plagas más comunes. No quiere decir que ustedes se tengan que aprender el nombre de 300 insectos. Realmente se tienen que enfocar en las plagas más comunes que pueda haber, como cuáles podrían ser, como pues cucaracha alemana, cucaracha americana, chinche de cama, mosca doméstica, ¿qué más? Las plagas de granos almacenados tal vez, entre muchas otras. Les van a pedir la morfología, el cómo se dividen, si se dividen en cabeza, tórax y abdomen, cuántos números de patas, pertenecen al grupo de los artrópodos o no, cuál es la diferencia entre un arácnido y un insecto, este,
Y ese tipo de situaciones las tienen que conocer. Entonces, por ejemplo, un arácnido pues consta de 4 pares de patas, un insecto consta de 3 pares de patas, cómo se divide el cuerpo, cabeza, tórax y abdomen en caso de insectos, en caso de arácnidos es cefalotórax y abdomen. Entonces tienen que ir conociendo todos los aspectos de esos insectos porque se los pueden llegar a preguntar. Y en el ciclo biológico, el de los insectos, si son holometábolos, ametábolos, hemimetábolos o algún otro, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta el ciclo biológico de todos los insectos, si se desarrollan huevo, larva, pupa y adulto, o son huevo, ninfas y adultos, si es un pescadito de plata, cómo se desarrolla. Entonces sí tienen que tener muy, muy en cuenta, muy claro que si quieren presentar su examen de responsable sanitario, tienen que tener bien grabado, tienen que estudiar mucho la parte de la biología de los insectos y de los arácnidos principalmente. Por arañas podemos hablar, o del grupo de los arácnidos podemos hablar de los alacranes precisamente, y podemos hablar de lo que es la araña violinista, la araña viuda negra, que serían de las de importancia a la salud más importantes, ¿no? Entonces deben de conocer esa parte y deben de conocer también la parte de los insectos y dónde se pueden encontrar más, porque son temas que les pueden llegar a preguntar en el examen. Ojo, no quiere decir que se los vayan a preguntar forzosamente, tal vez no les toque ni siquiera una pregunta, pero pueden venir en el examen. Entonces, por ahí dicen, es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo, ¿sale? Características y hábitos de las plagas más comunes, ya lo dijimos. Por ejemplo, la chinche de cama, ¿dónde la vamos a encontrar? Principalmente en la cama o en dónde, ¿no? Su nombre es muy obvio tal vez, diciendo pues en la cama, pero regularmente la chinche no solamente se aloja en las camas, se aloja en paredes, en huecos en paredes, detrás de cuadros, en el zoclo del piso, se mete en los tenis, se mete en la ropa y demás. Entonces, pues de ahí parte la importancia que vayamos conociendo sus características y hábitos de algunos insectos, como también, por ejemplo, de las plagas de granos almacenados, que pueden estar en harina de trigo, pueden estar en frutos secos, puede ser una palomilla, puede ser un gorgojo, ¿no? Entonces debemos de conocer muy, muy, muy bien. También tenemos, por ejemplo, en arácnidos, ¿no? Las arañas te atacan o no te atacan, ¿no? Las arañas realmente, por ejemplo, en el caso de la araña violinista, es una araña que no ataca a las personas como tal. Sí hay un riesgo, obviamente, pero regularmente cuando la araña pica es porque fue molestada en el lugar en donde estaba. ¿Y dónde estaba? Pues en lugares oscuros, arrinconados y solos, donde ella no es molestada hasta que por accidente pues tenemos contacto con ella, ¿no? Entonces es importante tener ese tipo de situaciones. En el caso de los alacranes, ¿dónde pueden estar? Tal vez puedan estar en las piedras, en el patio, a un lado, y cómo tratar a cada tipo de situación. Moscas domésticas, ya dijimos de la chinche, las cucarachas, pues, ¿dónde puede estar una cucaracha alemana, por ejemplo? ¿Cuáles son sus necesidades? Y me pueden decir, pues la cucaracha alemana va a estar en la cocina, y sí, en efecto, regularmente está ahí, pero ella necesita mucho de estar cerca de fuentes de agua, aparte de la de alimentos, contra una cucaracha de banda café, por ejemplo, ¿no? Que esta cucaracha lo que necesita, no necesita tanta agua como la alemana, entonces la cucaracha de banda café puede estar distribuida por toda la casa, o una cucaracha americana. ¿En dónde va a estar la cucaracha americana? Principalmente en drenajes. Entonces de ahí parte la importancia que nosotros sepamos las características y los hábitos de los insectos precisamente. También de los arácnidos, que ya dijimos que por ahí pertenecen los alacranes y las arañas, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos controlar un alacrán? ¿Con qué producto lo vamos a hacer para que no pique a las personas este arácnido, ¿no? De los roedores, principalmente manejamos tres en el ambiente urbano, que son los roedores comensales, es el Ratus norbergicus, el Ratus ratus y el Mus musculus, ¿no? Entonces, cuando ustedes piden una capacitación, tienen que acostumbrarse el oído a los nombres científicos. Y en el examen, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar el largo de la cola, el tamaño de las excretas, la forma de las excretas, ¿qué les pueden preguntar? El número de crías por camadas, en lugar de decir bigotes, la rata tiene bigotes, no, ya no digan bigotes, tiene vibrisas, el ciclo de reproducción, cuántas crías, en dónde se distribuye, si son monogámicos, son solitarios, viven en drenajes, en dónde viven. Entonces sí es importante que ustedes también aquí conozcan esas tres diferentes especies de roedores comensales, perdón, que son los que más comunes encontramos en ambientes urbanos.
de qué se alimentan, entre otras características que nos pueden preguntar. De aves realmente pues es muy poco lo que te pueden llegar a preguntar, pero sí es importante que lo conozcan. Es la parte de las palomas del Columbia Libia, precisamente, que es la más común, el cómo lo puedes controlar, principalmente por exclusión, podría ser, o si vas a convertirte en un cetrero, ¿no? Todos los permisos que debes de tener para poder hacer control de aves. Y ya mamíferos ya un poquito ya más mayores o pocos comunes, que pueden ser murciélagos, por ejemplo, que serían de los principales mamíferos, pero pues también en tu camino te puedes cruzar con algunos otros como gatos, precisamente como perros, o si ya estás en alguna zona específica del país, pues ya olvídate de los mamíferos, tal vez te encuentres algún tipo de víboras. A mí me ha tocado una experiencia que te encuentras sapos, precisamente, ¿no? Entonces, por eso de ahí parte la importancia que ustedes conozcan qué plagas se pueden encontrar en cada uno de los ámbitos en los que se están desarrollando. Entonces, no es lo mismo que hagan un servicio residencial, porque muy probablemente ahí se encuentren cucaracha, que sería lo más común, a que hagan un servicio en una panadería, por ejemplo. En la panadería van a decir, bueno, sí es que también hay cucarachas, Pedro, sí, en efecto, no voy a decir que no, muy probablemente las haya, pero en la panadería también puede haber gorgojos. Puede haber plagas de productos almacenados, ¿no? O en una fábrica de harinas. No es lo mismo que ustedes den un servicio a una procesadora de harinas a que lo hagan una procesadora de bebidas azucaradas, ¿no? Las plagas van a ser diferentes. Entonces, pues tengan mucho cuidado con eso. De ahí parte toda la importancia de conocer los hábitos de las plagas y en dónde vamos a atacar el problema o quién nos está buscando para atacar el problema, ¿no? Nos van a decir el manejo integrado de plagas, ¿qué es? De hecho, por ahí hay una ponencia ¿cómo le llamamos? Muy interesante, la verdad es que a mí me gustó mucho, donde nos dicen la diferencia entre manejo integrado de plagas y lo que es el control integrado de plagas. Hay una diferencia entre ellos. Entonces, la verdad es que ese tema es bastante bueno, es algo que les pueden preguntar precisamente en el examen. Entonces, tengan en cuenta que pueden tomar esa ponencia ya, así, para que ustedes conozcan esa diferencia con este tema. Y después les van a preguntar los métodos de control de plagas urbanas, que en la misma ponencia, de diferencia entre MIP y SIP, ahí mismo también se los explican. Les van a explicar el método cultural, que es la parte de la educación, de la parte de hacer conciencia en las personas, precisamente, ¿no? De lo que es la parte del orden, de la limpieza, la importancia de los hábitos de higiene, y cómo influyen estos en el control de plagas, los métodos mecánicos, lo que vienen siendo las cortinas hawaianas, las mallas, las coladeras, etc., que deben estar en buenas condiciones y demás. Entonces, en conjunto, todas estas cosas pues empiezan a formar lo que es el control integrado de plagas, lo que son el control físico. Por ejemplo, en el control físico, lo que son el uso de temperaturas, que pueden ser temperaturas altas, temperaturas bajas. Hay plantas de alimentos que paran labores y le inyectan calor, literal, a toda la planta para, para poder controlar el problema que llegan a tener. En algunos casos de conservación de granos, lo que hacen es bajar las temperaturas para controlar a las plagas dentro del grano. Pero eso no nada más se da en las plantas. Hay unas técnicas para el control de chinche, precisamente con unos productos que no tienen mucho en México, que se llaman témpano, que es precisamente el inyectar el CO2 a la chinche, pues con eso, con el efecto de congelarla y poder matar al insecto. Son métodos físicos, precisamente. Hay otros como son el aire. Hay algunas cortinas de aire, algunos centros comerciales. Bueno, eso es un método físico porque pues está empujando a los insectos voladores hacia afuera. Pero pues también lo que es la aspiración, el aire de presión positiva, negativa, y que va muy aunado a la parte cultural de limpieza y demás, ¿no? Tenemos los controles biológicos que se usan en menos grados, pero sí los hay. El más común y el más famoso, pues viene siendo el control de aves mediante cetrería o depredadores naturales, ¿no? Entonces, pues tienen un problema de aves, principalmente de Columbia Libia, de paloma, y los cetreros lo que hacen es llevar a su ave de rapiña, a un halcón o un águila, pero pues no hace la chamba, el trabajo, el ave sola. Hay una serie de pasos y de recomendaciones que deja el cetrero que se deben de seguir para controlar el problema, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Y el químico, ¿por qué dejo al último el control químico? Los químicos no son milagrosos. Me queda claro que hay químicos muy, muy buenos,
pero ninguno te va a hacer el milagro de controlar, ¿no? No quiere decir que tú llegues con tu equipo de una aspersora, que llegues con una termonebulizadora y después de una aplicación por arte de magia, tu problema esté controlado. No, el control químico siempre va a ser o debería de ser siempre la última opción. Lamentablemente aquí estamos muy acostumbrados, o por lo menos lo que yo he visto, a que cuando hay un problema, lo que quieren que el químico haga el milagro y el técnico se haga el milagro con una sola aplicación. Y lamentablemente no es así. Aquí es donde hay que educar entonces al cliente. Hay que hacer conciencia en él. Entonces nos regresamos al método cultural, ¿no? ¿Cómo yo puedo controlar un problema? Pues primero haciendo conciencia en el cliente de lo que él debe de hacer para que podamos llegar a una solución, ¿no? Y después checar mis controles mecánicos. Si tengo un problema de rata y resulta que la rata es rata noruega o rata de las alcantarillas y tiene las coladeras abiertas, difícilmente voy a acabar con ese problema. ¿Por qué? Porque las ratas le van a seguir ingresando por por el drenaje. Entonces tenemos que asesorar al cliente y comentarle, ¿sabes qué? El problema de roedores se está haciendo porque tú tienes tus coladeras o tus drenajes abiertos. Pon una coladera bien puesta donde no se mueva y no pueda salir el roedor. Ese ya es un control cultural porque lo estamos instruyendo al cliente, lo estamos asesorando, mecánico porque estamos poniendo la tapa y nos estamos evitando de colocar cebos o algunos otros aditamentos de goma, por ejemplo, para captura de roedores, y vamos a acabar con el problema mucho más rápido a que si dejamos esas coladeras abiertas, ¿no? Entonces, el control químico siempre, siempre, y grábenselo bien, por favor, debe de ser la cereza del pastel, debe de ser lo último con lo que vamos a atacar a una plaga, ¿no? No le dejen todo el trabajo al químico, porque pues no lo va a hacer simplemente. Si ustedes no aplican todos los pasos que les competan, difícilmente van a llegar a un objetivo o a lo que quieren. Regularmente lo que se busca un cliente y lo que busca el controlador es precisamente eso: controlar o de plano erradicar a la plaga que está causando daños, ¿no? Y en la industria de alimentos, hablando un poquito de esa parte, pues se busca mucho cuidar la parte de la inocuidad, ¿no? Con el control de plagas. Entonces ustedes deben de estar bien instruidos en lo que son buenas prácticas de manufacturas y volvemos que es el control cultural. Entonces, cuando ustedes llegan a tener un cliente de esta talla o de esta sección, llamémoslo así, de la industria de alimentos, ustedes deben de ofrecer capacitación al personal de la industria de alimentos. ¿Para qué? Para que les ayuden a realizar su función de mejor manera. Ustedes van a capacitar al personal probablemente en buenas prácticas o lo pueden capacitar en control de plagas y decirles qué actividades o qué usos y costumbres que ellos tengan les están afectando directamente al programa. Entonces hay parte otra, volvemos a lo mismo, parte o la cuestión cultural de educación y el tratar de hacer conciencia en las personas, que realmente es un tanto difícil, pero bueno, se puede lograr definitivamente. Entonces hay que estar nosotros primeros conscientes para que nosotros podamos transmitir ese conocimiento y tratar de hacer conciencia en las personas. Los que se dedican a los servicios de residencias, de restaurantes y demás, pues aplica básicamente lo mismo, ¿no? Pero digo, ya son otros niveles diferentes, el tratar de hacer conciencia con las personas. ¿Sale? Entonces, ¿qué también les van a preguntar, amigos? Pues les van a preguntar las enfermedades transmitidas por plagas, ¿no? En esta imagen estamos viendo lo que viene siendo la peste negra, y la peste negra, bueno, se transmitió precisamente por el piquete de una pulga que traía la bacteria y que acabó, creo que con 200 millones de personas en aquellos ayeres en el viejo continente en Europa, ¿no? Y bueno, iba muy relacionado al aseo de las personas, donde las personas pues no tenían muy buenas prácticas de aseo que digamos, y convivían frecuentemente con animales, entre ellos las ratas. Y aquí hay una, pues llamémosla teoría, no es nada cierto, donde alguien les dijo que un padre, les dijo que los gatos eran del diablo y la población empezó a matar a los gatos. Entonces, al no haber gatos precisamente, pues la población de roedores aumentó y esto provocó que estos ingresaran más fácilmente a los domicilios, a las casas de las personas y transmitían, llevaban la pulga y la pulga picaba a las personas y bueno, se desencadenó en una verdadera matanza por aquellos ayeres. Y en la actualidad, pues muchos dicen, oye, pues qué animal es el más peligroso, y yo creo que la publicidad nos ha vendido
mucho que podría llegar a ser un león, podría ser un tiburón. Hay películas con este nombre, ¿no? De tiburón y nos muestran a un animal sumamente salvaje y que mata personas y demás, pero no, no precisamente es el tiburón el que más personas ha matado, sino el mosquito, ¿no? ¿Qué tan importante es el mosquito? Bueno, pues transmite muchas enfermedades como chikungunya, fiebre amarilla, Zika, dengue, paludismo. Entonces, hay campañas que realiza precisamente el sector salud, aquí en México y en muchas partes del mundo también lo hacen, para el control de mosquito. No sé si en alguna de sus regiones a ustedes les ha tocado o han visto en noticias que hacen fumigaciones en las diferentes localidades del país. ¿Para qué? Precisamente para el control de mosquito, pero también hay otros insectos que les comentaba precisamente al inicio, que puede ser perdón, es la chinche de Chagas o la chinche besucona, que transmite el mal de Chagas, y puede ser también lo que viene siendo el alacrán, la viuda negra, la araña viuda negra o la araña violinista. Entonces el sector salud hace muchas campañas para la erradicación de estos artrópodos que transmiten enfermedades o que pueden causar enfermedades o daños a la población, y lo hace mediante diferentes técnicas y equipos. Los hace por métodos de nebulizaciones, con equipos London Fog, equipos pesados, por termonebulizaciones, que me imagino muchos de ustedes ya conocen los equipos de termonebulización, y los hacen con rociados intradomiciliarios, con aspersoras. Y obviamente en cada uno de ellos utilizan diferentes tipos químicos, y también hacen las prácticas culturales. ¿Qué es lo que hace el sector? Pues bueno, te dicen, ¿sabes qué? Si tu tinaco está abierto, pues le ponemos una malla. Si tienes botes con agua, pues les tiramos el agua. Si tienes llantas con agua, pues les quitamos el agua a esas llantas. Esas son las prácticas culturales. Después van a entrar con las prácticas químicas mediante la aplicación de diferentes productos para el control de estos insectos. También aplican larvicidas a cuerpos de agua precisamente para evitar que el mosco vaya saliendo. Entonces, como verán, el control de plagas no es nada más ir a tirar químico, por decirlo de alguna manera sencilla, sino es todo, no sé si llamarlo arte, pero sí es todo un proceso que debemos de hacer para poder lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Que es el control o la eliminación de la plaga. ¿Qué más nos pueden pedir? Plaguicidas. De eso sí no nos salvamos. ¿Por qué? Porque ahí es el meollo del asunto, precisamente, porque vamos a trabajar con los químicos, vamos a trabajar con muchos plaguicidas seguramente. Entonces, aquí sí debemos de conocer muy, muy bien la normatividad. ¿Qué norma nos está involucrando aquí? La norma 256, que es la de controladores de plagas, la NOM 018, la norma 232, que es la de etiquetado de plaguicidas. Y la de etiquetado de plaguicidas, pues nos dice básicamente que los plaguicidas se dividen en 4 bandas: banda verde, banda amarilla, banda azul y banda roja, con 2 vertientes, van rojo A y rojo B. Entonces, este, entonces tenemos que tener muy en cuenta precisamente lo que viene siendo los colores de banda para los químicos, cuáles podemos usar de acuerdo a la normatividad. Nos permiten el uso de banda verde y de banda azul con 3 usos: jardinería, urbano y doméstico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de usos. Entonces, amigos, entonces conozcan bien la normatividad, qué plaguicidas, las dosis letales que alcanza cada uno de ellos, los ingredientes activos que podemos encontrar en cada uno de ellos, los grupos químicos a los que pertenecen. Son organofosforados, son organoclorados, son carbamatos. ¿De qué son a qué grupo químico pertenecen todos los plaguicidas? Entonces, muy seguramente se los van a preguntar, ¿no? Su modo de acción, muy seguramente, si es por medio de la acetilcolinesterasa, o de qué. Entonces, la parte de químicos sí es un tanto complicada, al igual que lo demás. ¿Por qué? Porque tienen que aprenderse precisamente eso: grupos químicos. Ya no van a decir ahí el insecticida, el bactericida, el desinfectante. Ustedes ya tienen que hacerlo de manera profesional y van a decir los grupos químicos, cómo trabajan esos grupos químicos, los ingredientes activos, e incluso les pueden preguntar lo que son nombres comerciales de los diferentes químicos. Les pueden preguntar si son rodenticidas de primera generación, de segunda generación. Les pueden preguntar si son organoclorados, carbamatos, piretroides, etc. Entonces, el tema de plaguicidas sí es algo muy complejo,
muy padre también, pero muy complejo, que en donde sí tienen que ponerse a estudiar un poquito más si es que no tienen conocimiento de eso e involucrarse. Recuerden que para poder lograr un objetivo no basta con echarle ganas, hay que dedicarle tiempo a esa parte, ¿no? Los modos de acción que les comentaba, los tipos de formulación, realmente yo creo que es una parte muy sencilla, para nosotros que ya lo manejamos, pero para los que no los conocen, pues tenemos concentrados emulsionables, ¿no? Tenemos floables, tenemos microencapsulados, tenemos polvos humectables, tenemos polvos solubles, tenemos granulados, tenemos polvos de uso directo, tenemos pastas, tenemos cebos, cebos sólidos, cebos en gel, tenemos gases, tenemos comprimidos, tenemos placas, etc. Tenemos una gran variedad de formulaciones. Entonces también es importante que ustedes las conozcan y regularmente pues las conocen por sus siglas en inglés. Los plaguicidas llevan un registro, lo que es el registro COFEPRIS, el famoso RCCO, que es el Registro Sanitario Coordinado, URB urbano. Si es doméstico, va a decir DOM. Si es de jardinería, perdón, va a decir JAR. Luego viene lo que viene siendo el uso, que puede ser rodenticida, RODE, y viene una serie de números. Entonces es importante que ustedes identifiquen esa parte. El etiquetado de los plaguicidas, cómo se divide la etiqueta en tres partes, izquierda, centro y derecha, qué viene en la parte izquierda, qué viene al centro, qué viene en la parte derecha. Esas partes de la etiqueta las deben de conocer muy bien. ¿Por qué? Porque también se los pueden llegar a preguntar. ¿Sale? La toxicología de plaguicidas, su DL50, ¿qué quiere decir? La dosis letal 50, que viene siendo más que nada la cantidad de ingrediente activo que mata al 50% de una población. Por ejemplo, las rutas de exposición, por dónde podemos absorber plaguicidas, por dónde el cuerpo humano es capaz de absorber plaguicidas. ¿Lo podemos absorber por los ojos? Sí, puede ser de manera ocular, tal vez accidental, pero también puede ocurrir. ¿Lo absorbemos por la piel? Sí, la vía dermal. ¿Lo absorbemos por respiración, por inhalación? Claro que sí. ¿Lo absorbemos por vía oral? También, que serían los 4 tipos de absorción de plaguicidas, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a absorber? A lo mejor estamos haciendo una nebulización y no tenemos el equipo de protección personal adecuado, y bueno, nos vamos a meter en la nube y la piel va a empezar a absorber, o tuvimos un derrame accidental en nuestra ropa, y bueno, la piel va a absorber ese plaguicida, ¿no? Estuvimos preparando plaguicida y nos cayó en el ojo, por ejemplo. A lo mejor tenemos el mal hábito de fumar y estuvimos aplicando y fumando al mismo tiempo. Eso es un mal hábito y lo estamos absorbiendo de manera accidental. Digo, ya para aquellos que lo hacen de manera intencional, pues ha de ser muy complicado que lo consuman, ¿no? Entonces sí es importante conocer este tipo de vías de absorción de los plaguicidas. ¿Y por dónde entran más los plaguicidas? Entra por el área genital, en mayor grado, músculos blandos, por la parte de la axila, la frente, la cabeza, atrás de las orejas, las piernas, las palmas de la mano, los brazos, inclusive por los pies, aunque tengamos botas de cuero. ¿Por qué? Porque el cuero va a absorber plaguicida y posteriormente nosotros lo vamos a absorber a través de la piel nuevamente, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta todas esas rutas de exposición. Y la DL50 regularmente viene en lo que es la norma, si no mal recuerdo, la 232, y bueno, te ponen diferentes pictogramas en la etiqueta. Entonces, de ahí parte la importancia que ustedes conozcan las partes de las etiquetas, el color de banda. ¿Por qué? Porque el color de banda pues va asociada precisamente a una DL50 y los rombos de seguridad de acuerdo a la NOM 018. Entonces, si se dan cuenta, tienen que ir haciendo un cúmulo o un conocimiento de diferentes normas, que aunque no se las he mencionado de manera directa, y ya lo voy a hacer en este momento, son varias. Tienen que conocer la norma 256. Esa es la base para todos aquellos que quieren establecer su negocio de control de plagas. Tienen que conocer la norma 232, etiquetado de plaguicidas. Tienen que conocer la norma 018 de preferencia, de identificación de sustancias químicas. Tienen que conocer la 251 de buenas prácticas de manufactura, pero solamente la sección de buenas prácticas. Tienen que conocer las normas de la STPS de trabajo en espacios en alturas o confinados, por ejemplo, en dado caso que vayan a realizar este tipo de
trabajos. Entonces, sí, el responsable sanitario debe ser una persona que tenga un cúmulo de conocimientos y que esos conocimientos los transfiera precisamente al personal técnico que tiene a su cargo, ¿no? Y el responsable sanitario, junto con el dueño de la licencia o de la empresa, si es que son dos diferentes personas, son los responsables directos en dado caso que uno de sus trabajadores o técnicos tenga un accidente o tenga, sí, un accidente o un incidente por el mal uso de equipos de aplicación o de químicos. No van a ver al técnico. Pues el culpable o los culpables directos va a ser en este caso responsable sanitario y el dueño, si es que son dos personas. Entonces, de ahí parte la importancia que ustedes tengan un programa de capacitación para todo su personal técnico. No lo pueden dejar así, como diríamos, libre. Siempre debe de haber un programa de capacitación para todos sus técnicos. ¿Sale? El manejo de plaguicidas, seguridad e higiene, y no es referente precisamente a los hábitos de limpieza, sino a la seguridad e higiene que se refiere más que nada capacitación, equipo de protección personal que se tiene que utilizar, que es la NOM 017, si no mal recuerdo, la STPS, que nos dice básicamente que el patrón es el responsable de dar capacitación a todo el personal técnico y de tener constancia de esa capacitación. Y los trabajadores son responsables de tomar esa capacitación que les ofrece el patrón. El patrón está obligado a dar el equipo de protección personal de acuerdo a las actividades que realiza el trabajador, y de ahí parte la necesidad de un análisis de riesgos para ver qué equipo necesita tu trabajador, y el trabajador está obligado a usar ese equipo de protección personal, mantenerlo en buenas condiciones, y en dado caso de que este equipo ya no funcione, está obligado de informar al patrón, y el patrón está obligado a reponer ese equipo de protección personal de manera inmediata. Entonces, sí hay responsabilidades por parte del patrón, pero también las hay por parte del trabajador. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, perdón, porque son responsabilidades compartidas con respecto al uso de equipo de protección personal. Primeros auxilios, hay que saber los primeros auxilios básicos en caso de intoxicación durante las horas de trabajo. Nomás hay que tener mucho cuidado en esta parte porque muchos síntomas de plaguicidas o algunos síntomas de intoxicación por plaguicidas, que puede ser agudo o crónico, pero hablando específicamente del agudo, se pueden llegar a confundir con algunas resacas, lo que aquí comúnmente y coloquialmente llamamos como crudas. Hay que tener mucho cuidado con confundir este tipo de síntomas. Entonces, si el trabajador, ustedes ven que se fue unos días antes y tuvo algunos eventos de alcohol, que estuvo tomando alcohol, y el otro día no llegó en condiciones adecuadas a trabajar, lo ideal es que mejor no labore, porque si se llega a intoxicar, difícilmente van a saber si es por los plaguicidas o es por la resaca del día anterior, ¿no? Entonces, deben de tener básico lo de los primeros auxilios. Realmente es muy difícil que les lleguen a ustedes, a menos que tengan la capacitación, que ustedes puedan atender una intoxicación por plaguicidas. Se les pide un botiquín, me queda claro, un botiquín, el famoso botiquín Sintox, donde vienen diferentes medicamentos, pero ya no lo están pidiendo o exigiendo como tal. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser más que una ayuda, un riesgo, porque tal vez no estamos capacitados para poner atropina, para tomar pastillas de carbón activado, qué sé yo. Entonces, lejos de llegar a ser una ayuda, puede llegar a ser un riesgo donde aún pongas más en riesgo la salud de las personas por intoxicación. ¿Por qué? Porque no lo sabemos manejar. ¿Qué debemos de hacer? Conocer los primeros auxilios básicos, definitivamente, y tener los teléfonos de emergencia. ¿Para qué? Para poder llevar a nuestro compañero que haya sufrido algún percance a las instancias de salud. Pero ojo, hay algo muy, muy importante que debemos de tener, y son las hojas de seguridad de los productos. Si ustedes llevan a su compañero intoxicado con un doctor y el doctor no sabe con quién se intoxicó, a lo mejor es un médico general, difícilmente los va a poder ayudar. Entonces, cuando ustedes trabajen con plaguicidas, tengan por lo menos de manera electrónica todos los documentos del plaguicida que estén utilizando, porque ahí el doctor los va a ayudar más fácil y van a poder, en casos fatales,
poder salvar la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo vamos a almacenar nuestros plaguicidas? En un cuarto frío, perdón, bien ventilado, de preferencia frío, que no esté a la intemperie, que no tenga materiales absorbentes como tierra, cartón, láminas de cartón, tabla roca y demás, bajo llave, donde nadie más pueda entrar más que el responsable, alejado de otras personas, ¿no? El transporte debe de ser exclusivo precisamente para el transporte de equipos de aplicación y plaguicidas, separado la cabina la cabina del conductor de donde se transportan los plaguicidas. Regularmente, bueno, hablamos de la descripción de una camioneta y es importante que sí estén separados para evitar contaminaciones accidentales o derrames. Hay plaguicidas que son, en su carácter, son evaporables o algunos otros son gases y el que se te llegue a romper o abrir uno de estos plaguicidas, pues implica el riesgo a la salud del chofer o de los operarios de la unidad. Entonces, pues sí tenemos que tener muy en cuenta esta parte del transporte. No está permitido transportar plaguicidas en transporte público, por ejemplo, ni equipos de aplicación. Eso está prohibido, no se debe de hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este requerimiento que nos está haciendo la COFEPRIS. La aplicación de plaguicidas, ¿qué nos van a pedir? Equipos y técnicas de aplicación. ¿Qué equipos conocemos? La pulverizadora o aspersora, termonebulizadora, nebulizadora, espolvoreadora de fuelle, el método de fumigación. ¿Qué tipo de aplicación estamos haciendo? ¿Con motomochila? Entonces nos van a pedir los equipos y las técnicas. ¿Qué técnicas? Una espiral, vamos a hacer un zigzag, vamos a hacer un bandeo, vamos a hacer una gasificación, un cebado. ¿Qué es lo que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Es importante tener ese tipo de procedimientos instructivos de trabajo, ¿sale? Entonces, sí es un trabajo, es un tanto tedioso, de horas de escritorio, de investigación, porque si se dan cuenta, pues tienen que partir desde que conocer al insecto, diferentes tipos de químicos, y aparte tienen que conocer equipos y técnicas de aplicación, que bien pueden venir en el examen. La calibración de los equipos, ¿cómo voy a calibrar? Por ejemplo, una aspersora, ¿a qué presión trabaja? ¿A qué distancia voy a hacer la aplicación? ¿Qué gasto tiene mi boquilla? ¿Es una 8002? ¿Es una 7001? O sea, ¿cómo voy a calibrar mi equipo? En el caso de termonebulizadoras, el gasto por minuto que llega a tener el producto. En el caso de nebulizadoras, el tamaño de gota que tiene que tiene el equipo y la capacidad de generar, de cuántas micras es, por ejemplo, el espolvoreador y demás. Entonces tenemos que conocer los equipos, sus especificaciones y demás. El mantenimiento del equipo, el mantenimiento de los equipos, perdón, pues se puede ir registrando en bitácoras. El mantenimiento preventivo. ¿Qué es un mantenimiento preventivo? Pues prevenir que el equipo tenga alguna falla antes de ejecutar un servicio. ¿Cada cuánto vamos a llevar este mantenimiento? ¿Cada año, cada 6 meses, cada 3 meses? Los mantenimientos correctivos, que es cuando el equipo ya tuvo un daño, ¿no? Entonces también tenemos que tener una bitácora de mantenimiento preventivo o un programa de mantenimiento preventivo y un programa de mantenimiento correctivo a equipos. Entonces, si se dan cuenta, el responsable sanitario pues debe de abarcar todas estas áreas, ¿no? Debe de ser, como bien les decía en un momento, lo que es la médula espinal de todo el establecimiento de control de plagas, ¿no? Buenas prácticas de aplicación buenas prácticas de aplicación de plaguicidas y fumigantes. Esto viene en la norma 256, ¿no? Entonces aquí, si nos echamos un clavado a la norma, pues vamos a encontrar precisamente estas dos secciones. Hace un rato les comentaba, en plaguicidas nos permiten dos bandas, verde y azul, con 3 usos: jardinería, doméstico y urbano, pero también nos permite el uso de fumigantes, que son banda roja, ¿no? Entonces pues oye, pues entonces sí podemos usar más bandas, sí, pero sí con una condicionante, que siempre y cuando el fumigante sea usado de acuerdo al uso de la etiqueta que viene en el producto. No lo podemos usar en otras áreas diferentes. Por ejemplo, yo no puedo usar un gas fumigante en una casa para matar a las chinches, porque a lo mejor, pues no nada más mato a las chinches, puedo afectar a las personas, o si hay más inquilinos dentro de ese domicilio, tal vez el gas pase por las paredes o algunas tuberías y dañe a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de gases.
el etiquetado de plaguicidas en la norma 232 que les comentaba hace un rato. Aquí van a ver precisamente los colores de banda, cómo se distribuye la etiqueta. Ya les decía hace un rato, en la zona de la izquierda, centro y derecha. ¿Qué van a encontrar a la derecha? Recomendaciones de uso, van a recomendar primeros auxilios, riesgos a la salud. ¿Qué van a encontrar en la parte, perdón, izquierda? ¿Qué van a encontrar el centro? El nombre del fabricante, el nombre del producto, el registro COFEPRIS, el lote y la fecha de caducidad. ¿Qué más va a haber al centro de la etiqueta? Eso se los pueden preguntar. En la parte derecha, dosis, plagas a utilizar, primeros auxilios, ¿dónde viene? Entonces, todo ese tipo de situaciones en el etiquetado se los van a preguntar. Si ustedes leen la norma 232, a lo mejor me van a decir, oye, es que estás loco porque la norma está muy extensa y no es nada más lo que tú dices. No es precisamente lo que yo diga, pero si se centran precisamente en lo que viene siendo solamente la etiqueta del plaguicida, bueno, con eso van a tener muchas posibilidades de contestar bien las preguntas, porque la norma 232, pues no nada más se refiere al etiquetado de plaguicidas urbanos, también van a agarrar los de grado industrial, grado técnico, grado agrícola, entre otros muchos plaguicidas más, pero ustedes se tienen que centrar principalmente en la parte de urbanos, ¿no? No es necesario tal vez que se aprendan toda la norma, pero que sí sepan en dónde está cada uno de ellos, de estos puntos que les pueden pedir. Luego, residuos peligrosos. ¿Qué hago cuando un plaguicida se acaba? ¿No? Entonces, pues el triple lavado, pero si el empaque el empaque de plaguicida no me lo permite, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en una bolsa de plástico y lo voy a desechar. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿En un almacén temporal? ¿Cada cuánto tengo que hacer que lo recolecten? ¿Los voy a echar a la basura directamente? Pues obviamente no. Tengo que tener una empresa o yo los tengo que llevar a un centro de recolección de residuos peligrosos. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Hago el triple lavado y después, ¿qué hago con el agua que me queda? Pues la vacío al tanque o la echo al drenaje. No, me tengo que vaciar al tanque de mi equipo para poder sacarle máximo provecho a ese plaguicida. Disposición de envases vacíos, lo que les comentaba, van a contratar a una empresa para que recojan esos residuos o ustedes los van a llevar a un centro de acopio. Manejo de derrames. El acerrín ya no está permitido, pero puede haber arena para gato. El arena para gato pues encapsula precisamente, o puede haber arena de uso común. Algunos otros dicen que trapos, y en ese momento ese material absorbente se convierte en un residuo peligroso. ¿Cómo lo voy a manejar? Si tengo un derrame, voy a acercar el área donde está ese derrame, o con qué voy a limpiar, con la escoba con la que barro toda la oficina, ¿no? Porque voy a hacer una contaminación cruzada, por ejemplo, ¿no? Entonces deben tener un procedimiento para atender derrames, ¿no? Y su equipo de protección personal para esos derrames. Vigilancia a la salud. Aquí vamos a hablar de lo que viene siendo lo que es el examen de colinesterasa eritrocítica. Ustedes cuando van a hacer su solicitud de responsable les van a pedir este examen. Realmente es un examen que pueden hacer básicamente en cualquier laboratorio comercial, ¿no? Por mencionar tal vez algunos, está el de Azteca, está el de Polanco, está el Jenner, ¿no? Y les van a decir qué tipo de examen quieren, si lo quieren en sangre o lo quieren en suero. Regularmente el que te va a pedir la COFEPRIS es el de sangre. Es un poco más caro. ¿Por qué? Los plaguicidas, en su modo de acción, están los organofosforados principalmente, atacan los impulsos nerviosos generados por acetilcolinesterasa, o la acetilcolinesterasa es la que regula esos impulsos nerviosos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros salimos de los límites que marca el laboratorio de acetilcolinesterasa, podemos presentar movimientos involuntarios del cuerpo, de una extremidad, como podría ser alguna mano. ¿Por qué? Porque ya tenemos una contaminación crónica, una intoxicación crónica. Recuerden que las intoxicaciones se pueden dividir en dos, básicamente: aguda y crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que la aguda te puede suceder en el momento de una aplicación. Tú te metiste a hacer una aplicación, una nebulización, por ejemplo, no usaste equipo de respiración adecuado y estuviste absorbiendo el plaguicida y empezaste a presentar ciertos síntomas, como irritación de las vías respiratorias,
dolor de cabeza, náuseas, mareos, casos extremos el desmayo y en lo peor del caso, pues un desenlace fatal, ¿no? Eso puede ser una contaminación, perdón, una intoxicación aguda. ¿Cuáles son las crónicas? Las que se van acumulando poco a poco. ¿Sale? Las que durante todo el tiempo que nosotros estamos realizando trabajos de aplicación de insecticidas, el cuerpo las va acumulando y vamos teniendo consecuencias a la salud a largo plazo. Entonces a la COFEPRIS lo que le interesa precisamente es ese punto. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, pero si hay otros plaguicidas como piretroides que no tienen un efecto sobre la colinesterasa, ¿por qué no lo piden? Porque la COFEPRIS, pues en efecto, no sabe si nosotros estamos usando el grupo químico de organofosforados. Es por eso que no lo piden. Pero no quiere decir que porque sean piretroides no son tóxicos, o no quiere decir porque el insecticida no tenga olor, no nos va a hacer nada. Tenemos que usar el equipo de protección personal adecuado y tener una vigilancia a la salud. ¿Y cada cuándo? Según recuerdo, nos piden un examen de manera semestral, lo que viene siendo el examen de acetilcolinesterasa principalmente, y los exámenes médicos generales también puede ser una opción, aunque la STPS para este caso te dice que la vigilancia a la salud de las personas es cada año. La COFEPRIS, el examen de acetilcolinesterasa, te lo va a pedir cada 6 meses, ¿no? Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta esta parte de la vigilancia a la salud de todos nuestros técnicos. Entonces recuerden, el responsable sanitario es la médula central. Ustedes tienen que saber de insectos como responsables. Tienen que saber los diferentes órdenes, que si es lepidóptero, que si es díptero, que si es hemíptero, que si es homóptero, porque así se los pueden llegar a preguntar. Tienen que saber de plaguicidas, de grupos químicos, ¿no? Ustedes no sé si han llegado a aplicar un insecticida y los insectos salen despavoridos, salen como locos. Y dicen, es que ya lo irritó. Es muy común que tengamos esa impresión de que el insecticida los irrita y los insectos salen como locos. Realmente no los está irritando, está inhibiendo la acetilcolinesterasa, precisamente, del insecto, y están teniendo impulsos o movimientos involuntarios, por eso no se detienen y pues mueren de todo ese cúmulo de energía que están desprendiendo y se muere el insecto, ¿no? Eso a grandes rasgos, pero hay otros insecticidas que no tienen este efecto, como por ejemplo los carbamatos. Entonces, cuando ustedes aplican un carbamato para el control de alacranes, el alacrán no lo va a percibir y no va a tener este desplante o estos impulsos involuntarios y lo va a absorber perfectamente y va a morir y no va a picar a nadie de manera accidental, al igual que las arañas. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan la biología de las plagas y conozcan los productos químicos para utilizar en cada situación. Ahora, un insecto respira por los espiráculos que se encuentran a los costados en la parte abdominal. Un alacrán, por ejemplo, pues no, tiene su sistema respiratorio en la parte ventral, ¿no? Entonces, de ahí parte que ustedes conozcan la biología, conozcan al insecto para poder hacer una mejor selección del plaguicida, ¿no? Y son temas que les pueden preguntar en el examen de responsable sanitario. Entonces, amigos, pues ya estamos al final. Realmente es un tema, como les decía hace un momento, muy, muy extenso. Esto solamente es un resumen porque todavía faltan las instalaciones. ¿Cómo debemos de tener nuestras instalaciones? Entonces, en las instalaciones van a pedir lo que es el almacén de plaguicidas, un lugar donde los técnicos se puedan asear después de cada actividad, puedan resguardar su ropa, posiblemente la lavandería con procedimientos de limpieza. No necesariamente pueden tener ahí el área administrativa y a lo mejor la tienen. Entonces, si tienen un área administrativa, los van a obligar a tener dos baños, un baño para técnicos y un baño para el área administrativa. ¿Cómo se deben de bañar los técnicos que aplican plaguicidas? ¿No? Y va a parecer hasta absurdo, pero la norma te va a decir que no deben de usar lo que viene siendo y que yo conozco como zacate para tallarte el cuerpo o alguna fibra. Te dice que te debes de bañar simplemente con
frotándote con las manos todo el cuerpo para evitar que tú vayas a contaminar un zacate y que otra persona lo vaya a tomar, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues todo eso te lo va diciendo precisamente la COFEPRIS, el qué y el qué no debes de hacer. Entonces, sí es muy importante que todos ustedes que quieran ser responsables sanitarios se involucren. Ahorita la licencia, según recuerdo, pues se expide para servicios de fumigación. Yo tengo una licencia. Dice todavía desinfección y control de plagas. A raíz de la pandemia hubo permisos o un empadronamiento para las personas que se dedicaron a la desinfección. Por ahí recuerdo, y la verdad es que a manera, vamos a llamarlo así, de chisme, decían que ya no es necesario el empadronamiento, que muchas veces la licencia ya no respalda. La verdad es que esa parte sí la desconozco, no he checado el diario oficial de la Federación ni la página de la COFEPRIS, pero los requerimientos en instalaciones podrían llegar a ser muy parecidos para todos aquellos que desinfectan. ¿Sale? Entonces recuerden, amigos, que ustedes que van a tener precisamente o que quieren ser responsables sanitarios, no es necesario que tengan una carrera en las áreas químico-biológicas. Pueden tener la experiencia, pueden tomar un curso de capacitación con los 13 puntos que vimos. Ahorita los vimos de manera muy rápido, muy resumida, pero si ustedes los estudian a fondo, se darán cuenta que en la parte de insectos por lo menos, pues tienen que aprenderse muchos nombres científicos, biología de cada uno de ellos, ya les hablaba de los químicos, la capacitación. Ustedes como responsables sanitarios, recuerden que son los responsables de capacitar a su personal en manejo de plaguicidas, en equipos, principalmente tener teléfonos de emergencia, que los técnicos sepan qué hacer en caso de emergencia. Entonces el responsable sanitario es todo. Es todo, él es el que debe de estar al frente de, y en dado caso de que ustedes o de que alguno de sus personas tengan algún accidente, los responsables directos, recuerdo nuevamente, es el responsable sanitario, y si hay un dueño, el dueño, son los dos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, si piensan ser responsables sanitarios, capacítense adecuadamente, muy bien. Y bueno, por ahí dicen, no basta con echarle ganas, ¿no? Porque pues muchas veces le echas ganas, pero realmente no avanzas. Se trata de dedicarle tiempo. Y esas áreas de oportunidad que tenemos, si no somos buenos para química o no somos buenos para entomología, pues les tenemos que dedicar mucho más tiempo para poderlas comprender y poder presentar ese examen. Y me van a preguntar, pues, ¿cuántas preguntas ven en el examen? Les voy a ser muy honesto, la verdad lo desconozco. Yo tenía entendido que eran 120, 150 preguntas, pero ojo, solo contestan 30, ¿no? Y es por sistema. Entonces el sistema les va a arrojar 30 preguntas al azar. Si reprueban la primera vez, un mes después van a poder volver a presentar el examen y las preguntas pueden variar todas o casi todas. Entonces, ¿cuántas oportunidades van a tener? Las que ustedes quieran. ¿Qué les va a decir la COFEPRIS? Capacítaste otra vez y cuando estés listo, vienes en un mes. Antes no lo vas a poder presentar. No se trata de que hoy lo presentas y mañana otra vez. No. La COFEPRIS te va a dar lapsos de tiempo de un mes para que te desbloqueen del sistema y tú puedas volver a presentar ese examen. ¿Sale? Pues amigos, el tiempo realmente es muy corto. Ya pasó una hora. Este, no me resta más que agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes y nuevamente agradecer a AMSADE por la invitación a este congreso por segundo año consecutivo. Esperemos que en próximos años nos sigan invitando. Mi nombre es Pedro Monter y bueno, no sé si tengamos la oportunidad de hacer alguna sesión de preguntas para el personal de AMSADE. Diana. Sí, hola Pedro, ¿me Sí, escuchas? sí. Ah, ok. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. ¿Me pueden levantar la mano y voy a sus lugares? ¿Todo claro? Ok. ¿No? No. Ok, vamos a revisar el chat. Es que sí, yo el chat no lo estoy viendo. Ya me perdí con el chat. Ah, ok, mira, ahí sí hay preguntas. Ok, es que yo no veo el chat.
Ok, no te preocupes, te ayudo. Ok. Ok, nos pregunta Luis Sánchez que si los cursos tienen algún costo. Sí, mira, los cursos de capacitación, vamos, no sé si te refieras a Beceris como tal. Si te refieres a los cursos que ofrecemos en Beceris, que yo tengo la dicha y el orgullo de ofrecer, los cursos regularmente pues están dirigidos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí sí se tiene que acercar con un vendedor y se pueden solicitar los cursos. En la página de Beceris hay algunos cursos que son de paga y otros que estamos ofreciendo algunos cursos ya en semanas pasadas tuvimos lo que viene siendo el foro Tridente. Próximas fechas vamos a tener otros laboratorios que va a ser Syngenta, va a ser VAS, va a ser Alistair y que son webinars en vivo con diferentes temas, ¿no? Ahí el tema es un tema que escoge precisamente el ponente y bueno, se hace la invitación y con todo gusto he invitado a los grupos de WhatsApp de ADAMSADE y ahorita con todo gusto pues se hace la invitación abierta, pero síganos en nuestra página oficial, la pesweb.com.mx y ahí se podrán enterar. También estamos en los grupos de controladores de plagas, también hacemos promoción por Facebook, Twitter. ¿Y qué más? Creo que nada más, ¿no? Entonces ahí pueden ver los cursos que se ofrecen de manera gratuita, pero si requieres un curso específico para responsable sanitario, sí tiene un costo. Hay algunas personas que se dedican exclusivamente a dar este tipo de cursos. Son cursos largos regularmente, duración de 40 horas. Que se dan este tipo de cursos y sí tienen un costo, ¿no? Entonces hay que tener pues hay que dedicarle tiempo y pues tener la inversión para poder presentar. El examen de responsable sanitario como tal no tiene un costo. Ese lo puede presentar cualquiera, no hay ningún problema, ni una caducidad, ¿no? Entonces, si hoy lo pueden presentar y si lo van a ocupar dentro de 2, 3 años, ningún problema. Pero el curso como tal, si ustedes que lo quieren tomar exclusivo para responsable sanitario, sí va a tener un costo. Ok, gracias. Luego nos pregunta Martina, ¿estos exámenes incluyen a las garrapatas? ¿Y qué control se utiliza para el control de garrapatas? Sí, mira, en el grupo de las garrapatas sí te pueden llegar a preguntar lo que son ellas. Cae un poquito más dentro de lo que viene siendo lo pecuario, las garrapatas, incluso para el sector salud. Ellos no, los que atacan, los que son vectores, que son mosquitos, arañas, alacranes, chinches, de chagas, ellos no involucran a las garrapatas porque cae un poco más en lo que viene siendo el control de garrapatas para el área pecuaria, perdón. Entonces, si hay productos para garrapatas, ahí lo que yo te recomendaría que te acerques mejor con un médico veterinario para que te pueda dar algún tipo de producto adecuado a la solución. Regularmente las garrapatas están en las mascotas, ¿no? Entonces, el decirte yo aplícale X o Y producto a la mascota o al animal en cuestión, pues sería realmente muy riesgoso, poco profesional de mi parte. Tendrías que acercarte mejor con un veterinario. Si las garrapatas están en alguna superficie como algún suelo o demás, pues ahí sí puedes aplicar un insecticida, pero ya que sea directamente sobre algún animal doméstico, algún animal de compañía, pues no, ahí sí te sugiero que mejor recurras con un veterinario que te pueda ayudar con esto. Muchas gracias, Pedro. Luego nos pregunta José Alberto Sánchez Salazar, ¿qué significan los resultados de colinesterasa alto o bajo de especificación? Ok. ¿Dónde? Voy. Deme un minuto. Aquí está el chat. Ya lo pude ver, no lo veía. Mira, los límites te los da prácticamente el laboratorio y en teoría no te debes de salir de esos límites, ¿no? Entonces, si estás dentro del límite, pues bueno, tú debes de o puedes seguir trabajando con como controlador, ¿no? No, aguas, no quiere decir que no puedas tener acumulación de otro plaguicida. Recuerda que el de colinesterasa solo es para el grupo de los organofosforados. Si tú te sales de esos límites, tú tal vez no tengas ningún síntoma, pero lo ideal y lo más recomendable es que tú dejes de aplicar durante un tiempo hasta que tus niveles de colinesterasa regresen a la normalidad. A mí me ha tocado ver aquí a colegas y a clientes que llegan y dicen, no, es que yo pues, toda la vida he aplicado X producto y se me hace buenísimo, pero ya tienen impulsos, así como Parkinson en las manos,
¿no? ¿Por qué? Porque están usando el grupo de organofosforados y no están usando el grupo, digo, perdón, el equipo de protección adecuado y llevan años aplicando ese tipo de productos. Ellos ya tienen una intoxicación crónica, ¿no? Entonces, si tú te haces un examen y sales de esos niveles, lo ideal es que no sigas aplicando plaguicidas hasta que tus niveles se regularicen. Ahora, los plaguicidas, pues muchos de ellos, principalmente lo que eran los grupos organoclorados, ahorita ya no tanto, pero bueno, ya no se usan tanto este grupo, causaban mutaciones en la descendencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez tú te sentías bien como tal, pero cuando tú tenías descendencia, un hijo, él podía tener alguna mutación, ¿no? Y si ahora sí que, si te gusta andar en internet, investígate un poquito acerca de los efectos de la gente naranja y te darás cuenta, este químico se utilizó en Vietnam y los efectos que tuvo. Pero volviendo a lo que preguntas de la colinesterasa, si tú te sales de los niveles, deja de aplicar. ¿Por qué? Porque puedes tener una intoxicación crónica o a largo plazo. Y cuídate mucho, usa tu equipo de protección personal. Ok, luego nos pregunta, ¿ustedes capacitan para poder obtener la licencia sanitaria, Heriberto? No, todavía no tenemos esa modalidad porque te repito, es muy. Sí lo puedo hacer, definitivamente sí, pero es mucha, ¿cómo te diré? Son inversión de tiempo la que tienes y lamentablemente por actividades que yo tengo aquí en el trabajo yo no puedo, pero hay empresas que sí lo hacen o hay personas que sí lo hacen y te van a dedicar todo el tiempo que tú necesites. Te repito, yo en algún momento sí lo he llegado a hacer, pero la verdad es que se cruza con muchas actividades que tengo y pues no, y vuelvo a insistir, hay personas que se dedican a esto, hay cursos que se dedican exclusivamente a lo de responsable sanitario, pero dedícale mucho tiempo. Si tú tienes algunas dificultades con nombres científicos, por ejemplo, de identificación de insectos y demás, pues le vas a tener que dedicar mucho tiempo a la biología. Si tienes problemas con los grupos químicos, si tienes problemas con los métodos de control de plagas, vas a tener que dedicarle un poquito más de tiempo a ese tipo de situaciones. O sea, no, el examen es, diría un compañero, es relativa, está fácil, ¿no? Y tal vez porque él es agrónomo igual que yo, pero yo pues, les voy a ser honesto, yo la primera vez que presenté el examen lo reprobé, ¿no? Y yo creía que sabía mucho. Presento el examen y me doy cuenta que no cumplí, simplemente reprobé y tuve que ponerme a estudiar, tuve que ponerme a dedicarle más tiempo para tener una segunda oportunidad. Y así le ha pasado a varios colegas que conozco, que ustedes hablan con ellos y dices, bueno, este cuate se ve que sí sabe, van, presentan su examen de responsable sanitario y salen reprobados, ¿no? Porque pues toda la experiencia que tienen, pues no la han compilado o no la han confrontado con la teoría y bueno, pues ahí es donde salen perdiendo y no pasan el examen, ¿no? Entonces, incluso el tener la carrera no te asegura que tú puedas pasar el examen. Entonces, por eso te mandan una guía, aunque aguas, te dan los temas, no te van a dar que va a venir en el examen, ¿no? Entonces, si te dicen distribución geográfica de los insectos, sopas, ¿cuáles son los insectos? Entonces, te tienes que enfocar a los más comunes o a los de importancia de salud médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, puedes buscar yo ahorita no conozco alguna persona, no conozco alguna persona que se dedique a esto, pero sí los hay. Sí los hay y te van a dar la capacitación exclusivamente en el temario de responsable sanitario. Muchísimas gracias, Pedro. A nombre de todo el equipo AMSADE, te agradecemos por tu participación en este segundo Congreso Nacional de Sanitización y Bioseguridad y Control de COVID. Y de igual manera los invitamos a todos nuestros participantes activos en línea y presenciales que si nos pueden acompañar en las siguientes ponencias. Tenemos programación todavía mañana. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente. Muchas gracias a todos y nuevamente gracias por la invitación y estamos para servirles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.